Hola, ¿cómo están amigos y amigas de la comunidad Godín Financiero? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy veo que tenemos a mucha gente y cómo no va a ser así, porque en primer lugar el tema es muy importante, pero sobre todo la persona que nos va a estar ayudando en esta ocasión, nuestra invitada del podcast, pues es alguien muy querida, como lo pudimos ver el día de ayer en la publicación que les dejamos en la página, porque siempre da muy buenos consejos y pues es una persona muy amable. Y bueno, sin más preámbulo, les presento, aplaudan, denle la bienvenida por favor a Diana Carimen. Diana, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, hola, ¿cómo estás, Miguel? ¿Cómo está toda la comunidad de Godín Financiero y también los que nos acompañan del grupo de Economía Minimalista? Bienvenidos. No, pues bien, aquí con mucho gusto, muy honrados, o sea, siempre me gusta mucho este podcast porque me encanta recibir invitados, pero creo que una parte muy bonita siempre es como cuando los presentamos y el día de ayer que justo te decía, ¿no? O sea, se ve que te quieren mucho porque pues eres una persona que le aporta mucho valor en las respuestas, en los comentarios. Tú sabes que yo normalmente ando por ahí en economía minimalista, pues echándome mis vueltas. Y no, mira, ya aquí ya tenemos, por ejemplo, que nos están diciendo fan de Diana, ¿no? Y sí, efectivamente. Y bueno, es muy padre porque al final del día la idea es compartir nuestro conocimiento y llegar a más personas, ¿no? Que creo que es la parte básica. Y justo el día de hoy vamos a hablar de cómo comprar una casa, pero creo que es bien importante cómo estamos haciendo la división de los temas porque vamos a empezar hablando de una cuestión que, híjole, a veces puede ser un poquito de choque, sobre todo, pues, por la forma en la que no nos educan financieramente, ¿no? Que es algo que dentro del grupo de economía minimalista, Godín Financiero, lo vamos viendo. Entonces, vamos a hablar primero acerca de lo que no nos enseñaron nuestros papás. Entonces, ¿nos podrías decir qué fue lo que no nos enseñaron nuestros papás? Mira, ahora que soy mamá, te das cuenta que pues vas improvisando conforme vas caminando. La verdad es que la educación financiera en México, pues tú la ves que es muy Inexistente. limitada, aunque tenemos gurús como tú, personas educadas que nos enseñan información a la mano, hay más desinformación de la que creemos. Nuestros papás hacen lo que pueden con las herramientas que tienen, con lo que a ellos les Claro, enseñaron, pero vamos a dividir. Hay cosas buenas que nos enseñan y somos bien obedientes y las seguimos. Hay cosas buenas que nos quieren enseñar y no las obedecemos, nuestra rebeldía. Y hay otras que parecen buenas, pero no nos aplican al 100% claro. y pues las tenemos como estigmas y queremos hacerles caso, pero lo hacemos de una forma que no debe de ser o no lo analizamos y Ujú. no le ponemos rebeldía en eso que sí deberíamos de ponerle. Nuestros papás, de la mayoría, y bueno, yo soy millennial, pero son o baby boomers o también ya, yo creo que tengo Sí, son seguidores de que una son generación, pues ya, centennials que yo ya podría ser su mami, digo, meto el gol, pero alguien súper linda me puso que me veía muy joven, mil sí te ves gracias, muy tengo joven. 39 años y por eso 19 años de experiencia, también, Ujú, si me permites, me gustaría presentar ujú. por qué hablo de bienes raíces, del mercado inmobiliario, no solo porque soy apasionada, no soy amateur. El tiempo que tengo lo estoy contando desde el día que empecé a ahorrar un peso para ser propietaria, para Ujú. invertir. Te iba a decir que tenía 14 años en lugar de los 19, pero dije, no, mis 5 años me costó, entonces Sí, también claro. eso Hay que lo darle su vamos a ver valor. en el proceso cuando empiece a darles los tips. Me ha tocado de todo, comprar, vender, hacer flipping, pedir Ujú. préstamos, liquidar préstamos, he asesorado a varias personas, he cobrado renta, me ha tocado despedir inquilinos, etcétera, etcétera. Entonces, para que Sí. sepan De todo que lo mi que hay en esta viña experiencia del Señor, has sí pasado es por ahí. regordeta en ese sentido, ¿verdad? Entonces, pues bueno, sigamos el tema que ahorita vamos a ver, que era el de lo que nos enseñan o no nos enseñan nuestros papás. Ujú. Tus papás te van a decir, Miguel, tienes que ser dueño de una casa, cómprate tu casita. Todos te dicen eso y, ay, sí, qué padre, papá, sí, claro. Pero ¿qué ves en el ejemplo? Ellos Ujú. no ahorraron,
se endeudaron 20 años con una casa impagable, que no era la casa que era sus necesidades, tomaron decisiones financieras incorrectas, se pelean con los hermanos por los terrenos del abuelo, construyeron en la casa de la suegra, o sea, y lo que digo, estoy segurísima que más de una persona de las que nos está Sí, viendo se no, siente es el identificada, día a día. porque todos lo escuchamos. Entonces, nos dicen algo ideal, como sé bueno, pórtate bien, no hagas el daño, no contamines, pero con el ejemplo te dicen otras cosas y no te enseñan un caminito o no te dicen dónde buscarlo. Entonces es el primer pensamiento que debemos de analizar si realmente comprar es para mí o si es solo cuestión de ego, de pertenencia, porque debemos de considerar que no somos dueños de una casa nunca. Sí, claro. Eres dueño mientras vives. Claro. Fíjate Y a lo mejor que, no te sacan de ahí, pero nunca sabes. fíjate que me parece muy interesante lo que tú dices. En primer lugar, justo entender que aunque sí lo decimos como, pues lo que no nos enseñaron nuestros papás, pero como tú dices, ¿no? O sea, nuestros padres hacen lo que pueden con lo que tienen. Entonces, porque muchas veces yo siento que falta como esta empatía, esta compasión hacia la figura paterna de que es muy fácil echarles la culpa, ¿no? De, es que tú no me enseñaste esto. También, ojo, las personas que nos ven ya son mayores de edad en su mayoría, entonces, hay un punto a partir del cual ya lo que te enseñaron o no te enseñaron tus papás deja de ser asunto de ellos y comienza a ser asunto tuyo. Tú tienes que cuestionarte los valores que te enseñaron, por qué los sigues, etc. Y este tema que tú tocas de la propiedad en el ego, creo que es como una base así muy fundamental, porque fíjate, yo muy seguido lo digo dentro de mis publicaciones, cuestionar el consumo es un acto esencial para lograr la libertad financiera, porque la libertad financiera no tiene que ver con tener una casa, por ejemplo, ¿no? O con tener un flujo de ingresos, porque si tú tienes ese flujo de ingresos, pero desde tu filosofía, desde tu forma de ver el mundo, sigues dependiendo del ego, de, es que como ya tengo este flujo, me puedo comprar este reloj y entonces soy lo non plus ultra que existe, pues obviamente, ¿no? Y creo que aquí pasa como con otra mentira que nos dicen los papás, que es la de la seguridad del empleo, por ejemplo, que siento yo que es la única que va como por arriba de la casa, ¿no? O sea, creo que primero te dicen un empleo es seguro, consíguete un empleo, y el título, obviamente, que es El como, título, yo creo que esa es la primera. El título te o va a sea, hacer pero millonario. justo te dicen el título porque para el título lo necesitas para el empleo, ¿no? O sea, Ajá. Y luego eh, tu casa. Tienes y que ser luego la dueño casa, como del lugar. justo. Y como que confunden muchas veces, por ejemplo, con el empleo, periodicidad de un ingreso no significa seguridad de un ingreso. Ojo. Correcto. Y con la casa también hay que entender que tienes que cuestionarte la decisión, porque es una decisión bien importante, implica una cantidad de dinero muy relevante y sobre todo, como tú lo dices, la mayoría de las personas que adquieren una casa lo hacen a crédito y a 30 años, ¿no? ¿Qué pasa? El día de hoy tú y yo nos estamos reuniendo y toco más, bueno, no, ¿cómo es? Es que hay una inverso a tocar madera, pero haz de cuenta que es como cuando sí quieres que suceden las cosas. Ok. Pero si nos volvemos a reunir, por ejemplo, que yo espero que sí, dentro de unas 3 meses, un mes, etcétera, muy probablemente ni tú ni yo vamos a ser las mismas personas exactamente que en este momento, porque vamos a aprender cosas, vamos a tener más experiencia, etcétera. Entonces, ahorita tomas una decisión de comprar una casa a crédito a 30 años y quién sabe si cuando en 30 años termines de pagar esa casa realmente es lo que tú esperabas, ¿no? Exacto. Tantas cosas pueden pasar en todo ese tiempo. Por eso es bien importante que, aunque al final de cuentas, si te quieres aventar, adelante, pero lo hagas de una forma consciente. El tener una certidumbre, el formar un caminito, te va dando más herramientas para decir, ok, al menos preví esto y me está pasando, entonces ya tengo estas soluciones. Claro. Y creo que es bien importante, y por lo mismo la rebeldía de que tus papás te dicen, cómprate una casa, es que tienes que comprarte una casa,
Bueno, el comprarse una casa no es para todos, igual No, que el tener hijos no es para todos, y el no tener solo una los papás. empresa. O sea, tener una casa propia es una señal de éxito dentro de la cultura del consumo que habitamos nosotros, ¿no? De la que Sí. formamos parte. Entonces, no tener una casa, por ejemplo, es antigregarista. Es decir, vas a ir en contra de lo que la sociedad dice. Y tú a veces dices, no, claro que puedo, ¿no? Pero ya cuando la sociedad te empieza a meter goles, te empiezan a juzgar, etcétera, se vuelve un poquito más complicado. Pero sí, Y disculpe mira, por interrumpirte. en este caso te sale muy caro Ujú, el ego, te sale muy caro el no hacer las cosas bien, ujú. porque precisamente sí debemos de ponernos a pensar, y yo voy a ser la más emocionada que todos tengan una casita, pero que la tengan bien y que sea en base a sus necesidades, a sus compromisos, y no es, tal cual lo decías, base de un éxito el decir soy dueño de una casa. Ujú, Entonces, bueno, ese es el primer enseñanza que debemos de cuestionar, de ser ujú. rebeldes con nuestros papás. Ok, papá, ¿quieres que yo construya una casa, haga una casa, pero tú qué hiciste? ¿O tú cómo le Claro. hiciste? Y empieza a preguntar a tus amigos, a gente exitosa, porque creo que es lo que más nos va a enriquecer a Ujú, todos nosotros. Y por eso me invitaste, porque tal cual te digo, soy una persona que tiene experiencia haciéndolo y puedo darte caminitos. Y si alguien más tiene también consejos, qué padre que los aporte para ujú. que todos podamos aprender. Entonces, esa es una. La otra muy chistosa, a lo mejor no se usa tanto ya en los tiempos de ustedes, pero en los tiempos de mis papás, que son baby boomers, te decían, no compres aire. El no compres aire se refiere a que no compres un departamento porque está construido sobre otro. Ah, ok. No, no la Quienes, conocía, ¿eh? bueno, seguramente es algo más de nuestra edad, Me pero dijiste los no compres papás. aire y yo pensé en Sabritas. Sí, exacto. Más bien se refieren a que, bueno, una casa está construida sobre un terreno y Ujú. tú eres dueño tanto del terreno como de la Sí, construcción. claro. En comprar aire, como ellos se refieren, es comprar un departamento que no eres dueño del terreno, que Sí, eres pueden dueño de pasar una muchas estructura. cosas. Exactamente. Entonces, realmente cuando vives en hace 40 años, que había muchos terrenos, pues qué padre, ¿verdad? Ujú, Claro, no compres aire, tienes mucho dinero, un ujú. solo empleo te da para comprarte una casa con 5 perros y 10 hijos, Sí, pero ahora claro. vivimos en otro momento, en otro tiempo. Y la verdad es que comprarte un departamento no tiene que tener un estigma malo. Un Ujú. departamento, ahora ya ni siquiera son departamentos de 3 recámaras o Sí, 2 hay de una recámaras, es habitación, un o sea, flats, exactamente. ¿Y por qué? Porque las familias también se han reducido. claro. Entonces, voy a complementar ese no compres aire con no compres algo que no vaya con tus necesidades. Justo. O sea, qué padre que yo creo que todos nos imaginamos en una casa de esas que vemos en las películas, en las revistas, y llenándola de cosas, pero el minimalismo, el que Ujú, yo practico, y la verdad es que me gusta, me dice que solo tenga lo que utilizo y lo que necesito. Vi una vez un post de una chica que también de plano necesitaba solamente un espacio muy chiquito y ujú, era feliz. Hay otro video en YouTube de un chico que tiene un cuarto de 20 de 20 metros cuadrados ujú. y era como modular, entonces abría cajones, Sí, cerraba sí, sí, puertas, maximiza el sacaba su espacio. cama y es padrísimo porque tampoco necesitas espacios tan grandes, Ujú. más si tu familia no es tan grande, el realmente conocer los espacios donde más pasas tiempo. Y Ujú. también al conocerlos, a la hora de, vamos a visualizar que quien nos está viendo el día de hoy tiene interés de comprar una casa, lo tomen en cuenta. ¿Por qué? Porque una propiedad que tú compres, aunque la vuelvas a configurar, destruyas, construyas muros, la amplitud van a ser los mismos metros Sí, no, no cuadrados. la puedes mover. Entonces, es bien importante que identifiquemos esto, que si nuestro plan de vida es tener una familia, consideres o si compraste algo más pequeño y luego quieres algo más grande, vender y Ujú. comprar
O si de plano dices, bueno, voy a vivir yo solo y no creo tener una pareja o mi pareja vive en su parte, todo, el considerar los espacios que verdaderamente necesites. Y esto te va a ayudar mucho también a la elección. Y por último, para cerrar, aunque lo debas, que sea tuyo, que va con parte de la deuda. O sea, para mí, que me encantan las finanzas personales, y sí utilizo la deuda para enriquecerme, para invertir. La deuda puede ser tu mejor amiga o tu peor enemiga. Y Sí, yo me claro. manejo en balances algo peligrosos, pero porque mi nivel de inversionista, yo ya lo he Sí, te lo identificado permite. y estoy, o sea, consciente de que tengo un riesgo. El adquirir una deuda y más un crédito hipotecario es algo gigante, tal cual platicábamos. Es una decisión que qué padre que la tomaras 5 veces en tu vida, pero seguramente la mayoría solo la va a tomar una vez. Entonces, esa decisión tan importante, tomarla con deuda, es algo que debemos de considerar. Por eso, pues bueno, vamos al siguiente tema que es muy importante, comprar o rentar. Ujú. Fíjate que nada más antes de ir para allá, hay una, dinámica ahí que a mí me gusta mucho abordarla, sobre todo cuando hablamos de usar la deuda para consumo. Yo pienso que generalmente cuando tenemos que recurrir a la deuda para consumo, normalmente es que o estamos cayendo en una cuestión de corto plazo, de sesgo de corto plazo, porque son decisiones que evidentemente no están tan bien pensadas y planificadas. Y obviamente eso se termina pagando con los intereses, que al final el crédito hipotecario es un negocio redondo para quien lo está realizando, esa es la realidad. Y en segundo lugar, muchas veces tiene que ver con la falta de disciplina, ¿no? Porque creo que a veces, y ahorita lo vamos a hablar seguramente más adelante, decimos mucho esto de, es que no me alcanza para comprar esto o no me alcanza para pagar la mensualidad de esto, de aquello. Yo cuando tengo las consultas financieras, lo primero que hago es un presupuesto y es muy gracioso a veces ver como qué considera la gente como un gasto necesario, ¿no? Porque muchas veces lo que la gente considera gasto necesario, la realidad es que no es tan necesario y de ahí sale, o sea, realmente, por ejemplo, seguramente a ti te habrá pasado con tus conocidos, con tu esfera cercana, que pues van creciendo laboralmente, van ganando más, pero siguen diciendo que el dinero no alcanza, ¿no? Y por ejemplo, a mí me sucede en un sentido inverso, que yo lo que tengo es un flujo de ingresos pasivos establecido, es decir, estándar, no está creciendo exponencialmente, pero pues ahí va poco a poco. Tampoco me preocupa mucho porque me ayuda a cubrir mi estilo de vida y con eso me doy por bien servido. Y mis amigos que sí han crecido como laboralmente, etcétera, es que cómo te alcanza a ti, ¿no? Y yo le digo, pues es que en qué gastas. Y creo que está la idea de decirle a alguien, dime en qué gastas y te diré quién eres, ¿no? Pero bueno, dejo ahí la reflexión y vamos con este tema que es Pero ¿sabes muy qué, Miguel? controversial. Ajá. Completando, casi todo mundo cuando nos podemos a ver el gasto, más gastamos en intereses. Sí, la Sí, o verdad es que sea, nos sí, o ponemos a sea, analizar, aunque compres cremas, aunque compres autos, aunque no hay compres mucho cosas de lujo, engaño. casi siempre se hacen a base de deuda. Y lo más caro que pagamos, el gasto hormiga más grande, es intereses bancarios. Ujú. Le hacemos el feo al ingreso pasivo de CETES que te da 12 pesos, pero el tarjetazo que nos cobra 100 pesos de interés, no le, Sí, o no. sea, como que los bancos han sido muy inteligentes para que lo bloquees y no lo consideres malo. Fíjate Entonces, que incluso más allá de los bancos, o sea, yo siempre se los digo a las personas que nos siguen en Godín Financiero y por eso soy muy enfático siempre. Para mí, desde mi punto de vista, que he visto como temas de sociología, economía, psicología, o sea, derecho, yo estoy convencido de que el sistema está hecho para que fracasemos nosotros. O sea, los que no estamos en el 1% más rico, yo estoy convencido de que las cosas están construidas para que fracase. Fíjate, si tú y yo, que no formamos parte del 1% más poderoso del mundo, tenemos un tropiezo, ¿cómo nos va a ir? Lo que nos ha tomado trabajo construir, a pesar de las precauciones, es muy sencillo que se termine yendo pues por la borda, ¿no? ¿sí?
Mientras tanto, la gente que está en el 9% más rico, ¿sabes cuál es el índice de permanencia de ese índice? Como del 98%. O sea, entonces no solo los bancos, porque también es algo que yo les digo, o sea, el banco no es tu amigo. Primera lección de vida, el banco no es tu amigo. El banco te da tarjetas de crédito porque espera que tú no pagues. Si tú Hacen pagas, le caes negocio mal al contigo, banco. en efecto. Y mira, lo que yo he Ajá. aprendido, más allá de, o sea, qué bueno que tú ya lo identificaste. En efecto, el banco no es nuestro amigo. Nosotros, el otro 99% que no somos el 1% que tiene fortunas, al saberlo, debemos aprender a surfear al menos Claro, y usarlo a nuestro favor. sí, La verdad es que yo sí me valgo de deuda, yo uso la estrategia de usar el dinero de otras personas y me funciona muy bien y luego podemos hacer otro podcast de sí, eso, sí. pero sí quiero que sigamos con el tema porque, bueno, aparte de que me encanta platicar de bienes raíces y de que quiero que en realidad todo el mundo se sienta satisfecho con ese sentido, o sea, si compras o rentas, no importa, pero que te sientas tranquilo, porque Ujú. aquí viene lo que yo juzgué a mis papás por muchos años. Nunca pude creer que ellos no se compraran una casa. Ellos Ok. rentaron 20 años de su vida, pero te voy a decir su secreto. O sea, la verdad es que mis papás, pues, como los papás de muchos, no tuvieron una preparación financiera. Ellos Ujú. recibían el dinero y lo gastaban en sus Sí, hijas, claro. nos daban lo que podían con lo que podían. Ujú. Rentaban, pero rentaban casas de precios muy accesibles que solamente utilizaban el 30% de sus ingresos y vivimos en casas muy cómodas, vivimos en Ujú. casas muy suficientes para nosotras, éramos 4 hijas y ellos 2. Y la verdad es que haciendo cuentas, o sea, quiero que tú pienses esto hace Ujú. 20, 25, Sí, 30 sí, años, sí. tengo 40. Les costaba 2,000 pesos mensuales una renta. 2,000 pesos mensuales una renta por 20 años es una nada comparado con comprar una casa. Sí, pues que son Si 24, hacemos, si hacemos las 240, matemáticas, es 480,000 pesos, sí. más o menos. Entonces, ellos ahorraron y al final de estos 20 años pudieron tener una propiedad. Ujú. Entonces, qué mejor, ¿no? Yo he hecho la misma matemática con la casa de mis sueños. Ujú. La casa de mis sueños vale 7 millones de pesos. Ok. No tengo ese dinero. Ujú. Si busco un crédito hipotecario, ¿están listos para las matemáticas, queridos seguidores? A ver si no los perdemos. Vamos a hacer la matemática rápida, ¿ok? Mi casa de sueño así con cuartos gigantes, yo sueño con un baño enorme, Ajá. y un jardín, porque a mi nena le gustan los perritos, antes para tener perritos. Bueno, una casa de 7 millones me pide de enganche 2,1 millones de pesos, Ujú. ¿correcto? Y Correcto. me quedaría 4,9 millones para Por liquidar. pagar. Ajá. Para liquidarlos, yo necesito pagar mensualmente 49,000 pesos. Y aparte necesito comprobar ingresos de 150 Sí, mil pesos. claro. O Ese es sea, el otro tema. es algo imposible. O sea, verdaderamente no conozco muchas personas que facturen eso, que Sí, estén no. teniendo ingresos fijos de 150,000 pesos mensuales. Y bueno, digamos que los ganaba, digamos que agarré ese préstamo, terminaría yo pagando casi 10 millones de pesos por el préstamo de 5 millones. O Ujú. sea, casi lo doble, más los 2,1 Sí, que di de enganche. Y dices, bueno, vendes la casa y sales tablas, pero ¿por qué sales ajá. tablas? Sales tablas, pero perdió valor tu dinero. Aunque los bienes raíces en México ganan plusvalías, mientras tú vivas en esa propiedad, no estás ganando rentas. Entonces, tus ingresos realmente no son tantos. Las No, y casas de también los ensueño, servicios que pagas, o sea, porque muchas veces te exactamente, el autoengañas, ¿no? O sea, mantenimiento, el la desgaste, casa no es un etcétera. activo, es un pasivo hasta que la Sí, vendas, pero hay que hacer la cuenta honestamente, como tú dices, ¿no? sí, entonces hice la matemática, ahorita se están rentando esas casas de 7 millones en 25,000 pesos. Ujú. Sé que también es un dineral, o sea, lo entiendo, pero 25,000 pesos a 20 años, digamos que yo llegara a algún acuerdo con quien me lo renta, el decirle, oye, no me subas tanto, estoy haciendo la matemática sin subirme la renta esos Ujú. 20 años.
pero la realidad es que solamente gastaría 6 millones de pesos. Sí. Entonces, si yo ahorrara todo lo demás, tendría 6 millones en mi bolsa, que podría haber crecido con otras inversiones. De repente aquí es cuando se presenta confuso y cuando choca más eso de, bueno, pero pudiste habértelo comprado, pero ya es tuyo. No es tuyo hasta que es tuyo. No, Hay que aceptarlo. Hasta que el banco te dé las escrituras, no es tuyo. Lo debes. no, y Lo fíjate que mejor, claro, inclusive, está ajá, en pagar, dar abonos a capital, porque si solo damos la mensualidad, es como pagar el mínimo en una tarjeta de sí, crédito. Entonces, este es el primer gran secreto. Número 1, cómo vas a hacer enojar al banco y no va a hacer tanto negocio contigo. El aportar a capital cuando puedas. Entonces, es algo bien importante que si tú tomas un crédito hipotecario, te asegures que tu contrato diga que no sí hay te lo penalidad. permita. Justo te iba a decir eso, que ahorita ya tienen algunos contratos que están blindados para el tema de las aportaciones a capital. Entonces, Exacto. bien importante revisarlo. Entonces, no te vayas con ese banco, aunque tenga una tasa diferente o algo, fíjate en ese tipo de cositas, porque, por ejemplo, los primeros años, si tú aportas 20,000 pesos extra, son 20,000 pesos que te ahorraste en interés. O sea, ¿qué inversión te da lo doble? Ni las criptomonedas. Sí, no. No, y Por eso aparte es un esquema de inversión mucho más seguro y menos volátil que los activos virtuales, ¿no? O que las acciones, o sea. por eso es bien importante el hacer números. Y los números son tan hermosos que no nos mienten. Fíjate Los que que nos mentimos somos nosotros. esto que tú dices de hacer números, o sea, a mí me da, digo risa porque pues no quiero llorar, pero o sea, siento yo que, por ejemplo, uno de los grandes errores financieros es que la mayor parte de las personas dedica más tiempo a saber, por ejemplo, cuál shampoo le sale más barato que cuál hipoteca le sale mejor. O sea, no tengo pruebas, tampoco tengo dudas, pero estoy seguro de que muchas veces hemos pasado boletos de concierto, la despensa, como, o sea, le rascas, le rascas, le rascas en lo que no importa, pero que en el corto plazo puedes verlo, y en lo que sí importa, pero que en el largo plazo te va a ahorrar muchísimo dinero, porque, por ejemplo, otro tip para que le caigan mal a los bancos, cuiden el tema de su historial crediticio, ¿no? O sea, tener un buen score de crédito te da acceso a mejores créditos, que significa dinero más barato y mejores condiciones para pagar. Y veo a mucha gente bien preocupada, por ejemplo, de, no sé, ocupan más energía a veces en este tema de decir, bueno, es que necesito una fuente de ingresos que quizá te genere, no lo sé, 2,000, 3,000 pesos mensuales de flujo. Chido, son 2, 3, vamos a poner 36,000 pesos al año. Pero si tú usaras este tiempo o te esperaras un poquito más y ese flujo en vez de gastarlo como en cosas superfluas, porque normalmente es como lo que le das a otra fuente de ingreso, lo dedicas a la crema, etc., los caprichos, lo dedicaras a mejorar tu score crediticio. O sea, mejorar tu score crediticio te puede ahorrar literalmente cientos de miles de pesos, si no es que inclusive millones, ¿no? Sí. Es que somos muy, precisamente nos han educado de esa forma y creo que le conviene a muchos intereses el que no seamos rebeldes en este sentido, el que no nos demos cuenta, que Que no seamos cuestionemos. ignorantes. O sea, desde que ellos configuraron la estructura de un banco arquitectónicamente, es para darte miedo. La forma en que se visten, la forma en que hablan y creemos que, ay, es un banco, no pasa nada, pero dentro de nosotros sí tenemos ese miedo. Voy a hablar en el siguiente tema de cómo tengo un cliente que me encanta, cómo llega y rompe estructuras. Y yo digo, ay, claro que no le van a aceptar su propuesta. Y mira, se la aceptan. Ajá. Y con vendedores bien cerrados lo logra. Entonces también con el banco debemos de saber que tienen sus guardaditos.
Si tú llegas, aunque sea tu primer casa, aunque no tengas tanto capital, negocia. ¿Qué puedes negociar? Oye, me voy a venir contigo, pero tiene mejor tasa Banorte. Ujú, Tú eres HSBC. Pero Banorte no me va a penalizar por abono a capital. ujú. No me va a penalizar por vender antes de tiempo. No me va a penalizar por esto y el otro. ¿Tú qué me vas a ofrecer? Y en efecto, tal cual dices, entre mejor score crediticio tengas, pues vas a tener mucho más del lado de tu cancha para negociar. Sí. Pero aunque no lo tengas, pues tú lanza la pelota. No, y hay un Anímate. interés ahí económico porque cada gente se quiere llevar su comisión. Correcto. Entonces va a empezar un juego bien interesante donde tú puedes tener mucho para ganar y realmente poco por perder, ¿no? Y no pierdes nada, en efecto, porque, bueno, si ya están estructurados, te van a decir no y no pasa nada. Ya tú sabrás si lo aceptas. Lo que sí es, teniendo las herramientas, hay una espectacular en simulador de Conducef Ujú. que tú puedes ingresar el valor de la propiedad, puedes ingresar lo que deseas pagar mensualmente, lo que ganas y te sale el pago total al final. Hay ocasiones que vemos la tasa más baja y creemos que la tasa más baja es mejor. Ah, es el crédito más Sí. barato. Y Sin no. embargo, te cobran seguros ocultos, te cobran comisiones Sí, ocultas, claro. Te van que luego metiendo te dan, gol. ¿sí? O penalizaciones precisamente y te das cuenta que no era para ti. Ujú. Entonces, hay que fijarnos en cada detallito, estar bien conscientes de todo. Y hay una fórmula bien padre. Yo sé que a muchos nos gusta el dinero, pero no nos gustan las fórmulas, no nos gustan los números, entonces como que ahí caemos en incongruencia. Sí, Pero claro. cuida tu dinero es fruto de tu trabajo, te cuesta muchas cosas, entonces por eso es bien importante el cuestionar. Si tenemos herramientas en internet facilitas, ni siquiera tienes que contactar a nadie, que yo sé Sí, que a sí, ustedes sí. los centennials ni siquiera les gusta hablar por teléfono, pero ahí en internet tú puedes revisar todo y si no hay grupos como Economía Minimalista, como Godín Financiero, que nos pueden preguntar y hasta de forma gratuita tener respuestas acertadas. Ujú, Entonces, creo que es muy bueno que lo revisen y esta fórmula yo la encontré y la vi la vez primera con Estefanía González. ujú, La estuve tratando de encontrar ahorita porque la verdad es que no me la sé de memoria, pero si les late, luego la ponemos ahí en los ujú. comentarios para que hagan la matemática. ¿Cómo es esta matemática? Es si te conviene más rentar o comprar. Tal cual te decía, ¿no? Mi casa esta de ensueño que les puse de 7 millones es un sueño muy guajiro. Se los puse por ser exagerado, pero porque construye mi punto de estar pagando 49,000 pesos de mensualidad a 25,000 pesos de renta por 20 años, decir que algo es mío y lo pagué al doble, no tiene sentido. Entonces, seguramente hay alguna propiedad que tú dices, bueno, me gustaría ser dueño de esa propiedad, pero haz números. A veces te Ujú, sale mucho más barato rentarla por todo el tiempo y realmente nunca somos dueños eternos. ujú. Vamos a ser dueños por 20, 30, ojalá Dios nos conserve 50, 60 años, pero es la realidad y no tiene nada de malo rentar, Sí, siempre y cuando haga sentido monetariamente. Y bueno, quiero especificar, entendemos todos y por nuestro acento que somos de México, pues que también estos datos que estamos dando son en base al mercado sí, mexicano, sí, a sí. las tasas mexicanas, a la inversión de bienes raíces en México, porque, Ujú. bueno, tú también ya lo has platicado y has hasta puesto gráficas muy interesantes, que invertir en bienes raíces no es una inversión de bajo riesgo. Sí, no, al Aunque yo contrario. diga que a veces es mejor rentar, es otra cosa el tener bienes raíces de inversión. Una cosa es Sí, vivir tú en tu casa y otra, como lo hacen los millonarios, porque algunos sí. rentan toda Comprar la para vida vender. mansiones, pero tienen en su portafolio bienes raíces, Ujú, que aquí sí viene mayor negocio porque cobras rentas y tienes ujú, plusvalías. Entonces es dos cosas muy aparte. Cuando tú eres dueño de tu casa donde vives, solamente ganas plusvalías, que ujú. son muy equivalentes a los intereses que te cobra el banco. Entonces, digamos que no pasa nada en tu barrio, que no hay un temblor, que tu casa permanece bien,
te tocó suerte, tu casa va a ir creciendo más o menos en plusvalía conforme a los intereses que te están cobrando. Pero aguas, te pasa una inundación, te pasa un terremoto, tu casa va Claro. perdiendo valor. Que Entonces, inclusive, por ejemplo, o sea, los créditos hipotecarios aquí en México por ley tienen que tener un seguro y tienen el seguro, pero yo siempre se los digo, también por eso está el tema de que estudié derecho. Una cosa es que algo esté en un papel y otra cosa es que se cumpla. Entonces, hay que tener mucho cuidado justo con estos temas, ¿no? O por ejemplo, ahorita que tenemos un tema de inseguridad tan fuerte en México, pues o sea, tú puedes el día de hoy comprar un inmueble y a 30 años y de pronto en 2 años resulta que se empieza a expandir por ahí un grupo de delincuentes y pues tu plusvalía, mira, ¿eh? bye. Y no es algo que tú puedas defender, o sea, no es algo que tú puedas ponerte al tiro, Corre los el riesgos. gobierno tampoco, o sea, entonces es de alto riesgo y hay que Así entenderlo. como puede subir, puede bajar. Ujú. Es bien Fíjate que- importante ajá, que lo veamos así, que no sí, creamos que las bienes raíces siempre van a subir, porque no siempre lo hacen. Una cosa es que algo se venda a millones de pesos y te digan, no, es que suben muchísimo, lo rentas en Airbnb, bla, bla, bla. ujú. Los vendedores somos bien persuasivos, entonces Aguas. cuestiona también todo ese tipo de cosas. De Eh, verdad, y no confíes en todo lo que ellos te digan, porque ellos van a hacer todo por vender. Fíjate que Nassim Taleb le llama a esto problema de la agencia y se refiere básicamente a la idea de tú no tienes por qué confiar en alguien que tiene un interés económico para que tú sigas la decisión que más le beneficia. Ejemplo sencillísimo, no le vas a preguntar a un agente de seguros si necesitas otra póliza. ¿Por qué? Exacto. Porque la gente gana dinero cuando te la vende. No le preguntas a un peluquero si te hace falta un corte de cabello, porque aunque estés calvo, te va a decir, ah, bueno, te rasuro, ¿no? Y de ahí saco, Claro, o sea, entonces hay que entenderlo. Otra cosa también que me gustaría mencionar en este tema de rentar contra comprar, es que, por ejemplo, y yo lo viví ahorita que pues yo estoy viviendo en Toluca, entonces el acto de rentar te permite movilidad. Comprarte, o sea, si es tu casa, bueno, es la casa del banco hasta que tú la pagues, y luego lo que tú quieras, pero tienes que ser muy consciente, creo yo, cuando empieces este crédito, de que ahí vas a vivir y ahí te gusta vivir o ese tema, ¿no? te va Y a cuando tú anclar. estás, ajá, y cuando tú estás rentando, pues en realidad, por ejemplo, yo pasé de la Ciudad de México a Toluca, quizá el año que viene pase a otro estado que esté un poquito más al norte, porque también yo quiero saber cómo conocer los distintos estados de la República, cuál me gusta más, porque por ejemplo, estuve un tiempo en Mérida, supe que no, o sea, me encanta Mérida, pero no aguanto el calor, la verdad es que no soporté, chicos, y pues dije, bueno, pues ya sé que no es lo mío, entonces me regreso, pero imagínate que me gana el de o sea, así bien mexicano, ¿no? El de de la de esta me gana. Me gana el impulso y en vez de irme a rentar a Mérida, compro una casa en Mérida, porque está barata, ¿no? Porque venden terrenos. Y de pronto cuando me mudo, estoy 3 meses ahí y me doy cuenta de que no lo soporto, el calor, ¿no? O alguna otra cuestión. ¿Qué pasa? Te metes en un problemota. ¿Sí? No puedes, o sea, y no nada más pasa que te tienes que mover, pasa que los vecinos son nefastos. Mi papá decía, a los vecinos te caen del cielo o del infierno. Entonces, pueden pasar muchas cosas y en efecto es bueno, tal cual como antes de casarte, a lo mejor vivir juntos y te das Ujú. cuenta que no eran el uno para el otro, antes de comprometerte a comprar, puedes vivir un par de meses, te cuesta considerablemente menos Si te vas al y estado, comprobar si te gustó la zona, si no hay inundaciones, si no hay cortes ujú. de agua, cortes de luz, etcétera, etcétera. Pero bueno, pues vámonos ahora sí al mi favorito y háblenle Va, va, ahora va. sí a todos los que se quieran comprar, porque De ya doble de después de esta tambores. plática decidimos que vamos a comprar casa y ya dijimos, me voy a hacer de mi casa, voy a empezar hoy. Y quiero contar la anécdota que me cambió la vida por completo, porque es una chica con la que me tocó trabajar en un evento
Y estábamos cotorreando, platicando. Yo siempre he sido súper ahorradora desde que era niñita Ujú. y ahorré primero para comprarme mi coche, ahorré para comprarme herramientas de mi trabajo. Siempre, siempre me gustaba ahorrar. Entonces, en ese entonces tenía 20 años y pues ya como que decía, bueno, ahora qué meta quiero lograr. Estaba pensando entre viajar, hacer muchas cosas y llega esta chica y me dice, es que mi hermana y yo vamos a empezar a ahorrar un porcentaje de nuestro sueldo entre las dos Ujú. durante 5 años para en 5 años tener un enganche y comprar una casa. Y me quedé pensando, haciendo números porque me encanta. Obviamente yo no podía ahorrar lo de 2 personas, pero dije, bueno, si mi sueldo en ese entonces era freelance, hacía un Ujú. promedio de mi sueldo. Si mi sueldo es tanto, puedo ahorrar la mitad y con esta mitad mensualmente durante 5 años la invierto en pagarés del banco porque en mis Ajá. tiempos tampoco había muchos instrumentos a la mano Y mucha de bajo difusión. riesgo, porque en ese entonces también yo era inversionista muy conservadora, entonces Ujú. no iba a invertir pues, mi trabajo Sí, sí, sí. en algo de alto riesgo. No, y se Entonces, vale, o sea, es una decisión personal, acuérdense de sí, eso. total que se me hizo una idea genial y la ejecuté, o sea, durante 5 años mensualmente ahorré el 50% de mi salario. Ujú. Llegados mis 25, tenía un enganche mayor del 50% de la propiedad. Ujú. Me costó mucho más trabajo que ahorrar el encontrar una propiedad. Ujú. Les voy a decir también, hablando de la realidad y de que luego decimos, es que los privilegios, es que habla desde esto, desde el otro, o sea, fui una persona que yo me mantuve independiente desde los 19, o sea, yo no dependía de mis papás, dependía de mi trabajo, Ujú. pagaba renta, pagaba comidas, pagaba mi universidad, o sea, quiero que sepan que tenía gastos. Lo que sí me ayudó es, uno, mi estilo de vida minimalista, Ujú. dos, que no tenía ni tengo ningún vicio, o sea, me encanta vender bebidas alcohólicas y me gusta degustarlas, pero la verdad es que en un centro de consumo te las venden al triple. Entonces, No, y pagan Jeff, el, acuérdense, es un el impuesto muy tener un caro. vicio te sale muy caro. No tenía mascotas. El más importante es que no tenía hijos, no tenía Ujú. una responsabilidad tan grande como un Sí, hijo. financiera. Exactamente. Entonces me sirvieron todas estas eh, variantes para durante esos 5 años yo poder enfocarme al enganche de mi propiedad. Llegó el momento, yo ya tenía el dinero, así yo ya estaba que me quemaba, ¿no? Ya quería la propiedad. ¿Y qué pasa? Pues obviamente ves lo que te alcanza y es como el niño que llega a la tiendita y deme lo que me ajuste con mis 3 pesos. Ajá. Y dices, Fui a ver chale. unas casas súper afuera de la ciudad, inseguras, chiquititas, y la veía la casita y decía, no, y ni siquiera te alcanza, o sea, es la Sí, realidad, ni sí. siquiera tienes Ajá, la vez suficiente. o sea, aparte es como la mitad de eso, ¿no? Sí, sí, o sea, porque tenía que pedir un préstamo. Claro. Entonces, me costó algo de trabajo y de tiempo el elegir una propiedad, porque luego llegas con gente bien listilla que te quiere vender propiedades que están chuecas, Ujú. hablando coloquialmente, o sea, que están intestadas, que quieren tu No, el famoso dinero. remate bancario, ¿no? Que Sí, ahorita anda porque bien de nadie te moda. le va a hacer feo a tu dinerito, o sea, tampoco son 10,000 pesos, o sea, es ya un Sí, sí. enganche. Entonces, busqué, 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 busqué. Fui muy afortunada de encontrar un departamento que tiene mi edad, como 40 años, muy viejito, pero bien ubicado No, ¿cómo y dices amplio. eso? Entonces le vi mucho potencial, me enamoré, la verdad, del DEPA. Este, tenía 3 recámaras y lo que hice fue en mi motivación, dije, bueno, yo vivo en un cuarto y rento los otros dos para Ujú. apoyarme con la mensualidad. Y así lo hice. Entonces, rentando los 2 cuartos, pues me ayudaba bastante porque aparte de la mensualidad también quería yo ir remodelando. Ujú, Entonces, claro. poco a poco fui remodelando, dando aportaciones a capital y ahora ese de Pita trabaja para mí. Ujú. Me genera rentas y me genera ahora plusvalía.
Entonces, la verdad es que he seguido aplicando ese mismo precepto de utilizar el banco a mi favor, usar el dinero de otras personas, que en este caso son los inquilinos. Sí. Pero, ojo, las casas no se pagan solas si pagas el 30% de enganche. Tienes que dar un enganche mayor. El sueño de comprar 2 depas, vives en uno y rentas uno, tiene que tener un sentido. O sea, tienes Y que... si no, ahorita lo hacemos, ¿no? Pues sí, o sea, si tuvieras capital, pues sí, cómpralos, pero la verdad es que la mayoría vamos a tener que utilizar el crédito hipotecario, pero es saberlo utilizar a nuestro favor. Entonces, conscientemente yo lo he hecho así, porque pues me compro tiempo haciendo esta estrategia. Es riesgosa, porque se me han llegado a ir inquilinos y yo tengo que sacar... Sí, claro, al final del día. Fíjate que, por ejemplo, ese es un tema que yo veía hace poquito y justo, o sea, yo tuve ahí una discusión en unos comentarios porque alguien decía, no, es que el arrendamiento es ingreso pasivo. Y yo le dije, yo no estoy de acuerdo con eso, ¿no? O sea, le dije, depende, ¿no? Porque, por ejemplo, si tú eres arrendador directo, pues yo creo que es una chamba considerable. Puede ser, por ejemplo, que tengas arrendatarios cómodos, que por ejemplo, Sí. en mi caso, o sea, yo siempre pago la renta puntual, nunca tengo como un problema. E incluso, por ejemplo, yo como arrendatario puedo utilizar esa confiabilidad, esa confianza para negociar condiciones a mi favor, porque justo siempre, desde que he estado rentando, o sea, como que mis arrendadores me dicen, es que eres el sueño, entonces yo le puedo decir, oye, pues sabes que este año pues no me aumentes como este tema o vamos negociando, ¿no? Porque justo es mejor conocer a alguien que sí cumple, que sí te paga todos los días que dijo que iba a pagar la renta, te la paga puntual, no te da problemas, no es fiestero, no llega a las 3 de la madrugada, no te... etc., ¿no? O sea, entonces, esto, pero ¿qué sucede si el arrendatario fuera el caso contrario, no? Es Entonces, muy pesado. Y la verdad, por ejemplo, todo el mundo piensa en Airbnb como el sueño de la vida, pero tal cual dices, es un trabajo. ¿Por qué? Porque ya haciendo números, un Airbnb tú tienes que comprar muebles, que también los debes de contar en el precio. Y muchas veces te castiga los precios Airbnb para que seas competitivo. 2, tienes que pagar servicios. O sea, aquí tienes que pagar agua, luz, sí, wifi y algunas otras cosas, ¿no? Digamos que tienes jardinería, tienes que pagar al jardinero, que lo los mantengan y todo servicios eso. de electricista, fontanero, etcétera. Y aparte tienes que recibirlos, tienes que propiciarles un ambiente, una experiencia bonita. Entonces, sí es un trabajo, tienes que lavar la loza, lavar Sí, sí, sí. los blancos y ese a lo mejor 10-15% que te podría dar de más a rentar a un inquilino en renta fija, pues lo pones con trabajo. Sí. Entonces, verdaderamente, claro que es un ingreso extra, pero en efecto, tal cual dices, no Sí, es un ingreso pasivo ¿a qué 100%, precio, a no? menos que Diría. tengas a un administrador que haga Sí, esta justo. chamba y le vas a Y dar le vas sus a pagar. porcentajes. Sí, pero hay que considerar todo eso y hay que ver los números. Esos nos van a decir la realidad de todo. Claro. Entonces, bueno, esa es la forma que yo lo hice y me gusta contarlo porque es un ejemplo de alguien que sí lo logró. Y aparte te voy a poner el ejemplo de lo que me pasó después. Yo firmé, nunca se me va a olvidar, un 5 de julio del 2011, del 2009, perdóname, y el 11 de julio del 2009 que me accidento. No me Me diga. quebré la mano, fractura expuesta de cúbito y radio, y mi trabajo, tal cual te digo, era de freelance, entonces no lo podía realizar con la mano así. Fue muy retador porque estuve de verdad cobrando, sacando el dinero de debajo de las piedras. Aparte me emocioné cuando firmé mis Sí, escrituras claro. en mi propiedad y me fui, tenía 15,000 pesos en mi tarjeta de crédito y me fui a comprar muebles. Ah, Entonces no tenía ni la tarjeta para poderme capitalizar un sí, sí, poco sí. y dar las mensualidades. Entonces
todo puede pasar. Tú dijiste en 3 meses no seríamos los mismos. Aquí ni siquiera fueron 7 días. 2 días, claro. 7 días fueron y me accidenté y Sí. necesité operación, fue un gasto, o sea, nos pueden pasar muchas cosas y ya me han pasado. En créditos hipotecarios he tenido la pérdida de empleo, pérdida de seres queridos, he tenido, bueno, gracias a Dios y toco madera, ahora sí, no me han tocado aplicar los seguros, esos que tú mencionabas Ujú. de daño a la propiedad, pero en la pandemia, por ejemplo, sí nos tocó el aplicar, te daban los bancos como una prórroga de Sí, sí, 3 meses, sí. pero Sí. tampoco se iban gratis, te No. cobraban un poquito más y te extendían tu tabla de amortización. De Pero hecho, yo bueno, me acuerdo que hicimos un post, bueno, yo hice un post que se hizo viral justo con las letras chiquitas de esa condición, porque fue como, entonces me dice, ay, no, gracias, bancos, por tanto, y no sé qué. Y yo me puse a leer las condiciones y dije, ¿cuál favor, perdón? Ah, ándale, ¿cuál favor? O sea, si no es negocio, no te van a hacer ningún favor, sí, no son no. caridad. Entonces, es bien importante el podernos ser bien honestos. Ok, tengo tanto dinero. Yo lo que recomiendo es que no des el 30% mínimo que te piden. Trata de aventarte por un Ujú. 50% de enganche, porque ya haciendo números, cuando das un 50% de enganche, más o menos te queda lo que pagarías de una renta, de una propiedad. Hablando de propiedades de su valor entre Ujú. 600,000 pesos a 3 millones aproximadamente. Entonces, ese es Sí, un sí, tip sí. de oro, que trates de dar el 50% de enganche. Si no lo diste y diste solo el 30%, aportar a capital. Si te cae un peso en la vida, Aporta ese capital. peso aporta a capital. Todo lo que puedas, aportar a capital. Hay otras maneras de Ujú. hacerte de propiedades, no nada más con crédito hipotecario. Tú hablabas de los remates bancarios. Ujú. Los remates bancarios son de altísimo riesgo y puedes perder todo tu Claro, dinero. No compras una propiedad, compras un juicio sobre esa sí. propiedad. Y la propiedad no la puedes ir a ver así como comprando casas. Tú Ujú. nunca ves por dentro, la puedes llegar a ver por fuera y Ajá, la pueden fachada. destruírtela. Te puede salir mucho más caro el remodelarla. Créanme que remodelar no es nada barato. Nunca, nunca, nunca te van a dar los costos reales ni de materiales, ni de mano de obra, ni de término de tiempo. O sea, de verdad, Sí. en la construcción eso he aprendido, que nunca les creas nada. No, y Entonces, aparte están infladísimos normalmente, ¿no? sí, O hay sea, que, de lo hay que es que a lo ser que termina. cuidadosos y hay que ser realistas. Todos nos emocionamos porque YouTube de repente nos hace mucho daño y vemos a la típica pareja que dejó todo y remodeló su casa hermosa y compraron una camionetita y la camionetita la hicieron casa o un contenedor. O sea, seamos realistas. Muchas de estas veces estas personas, uno, son arquitectos, ingenieros o personas profesionales en la construcción que pueden realizar este tipo de flippings y hacer No, de y un que avión tienen un una casa. contexto también, o sea, unas conexiones, tienen acceso a material, o sea, Sí, cosas que nosotros como gente de a pie, pues, no las sabes, ¿no? y mira que también nos pueden mostrar algo muy lindo terminado, pero ve después de un año y va a tener goteras o se va a estar cayendo. Por Sí, ejemplo, los claro. contenedores, si les empiezas a destruir su estructura, no te van a durar mucho Sí. tiempo. Necesitan ser aislados porque son muy calurosos por el metal. O sea, Ujú. todas esas cosas que no te cuentan de lindo que Sí, no ves por salen ahí. en el video. Entonces, hay que ser muy realistas y yo digo que si eres conservador, vete por lo tradicional. La otra es heredar, que bueno, qué padre que heredemos, pero si vas a heredar y estás de acuerdo con heredar, eres feliz y quien te va a heredar también, ten todos los papeles en regla. Ponte de Ujú. acuerdo con todos tus hermanos, con todos los cuñados, con todos, 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 y que todo quede en testamento. Sí. Porque nos pasa mucho en el grupo que hay muchas personas con dudas de que, ay, mi abuelo dijo que me lo iba a dejar, pero está a nombre de otra persona. No, pues No ya es se de la tu acaban. abuelo y no te lo puede dejar. Surprise, surprise. Es la realidad.
Y el típico que nunca, nunca lo recomiendo, ojalá que no lo hagan, construir en casa de los suegros. Por favor, de verdad, por sanidad mental, por muchas cosas, lo barato te sale caro y en esta ocasión el terreno barato o la construcción barata te va a salir muy cara. Carísima. Entonces, mejoras el sacrificio de tú por tu cuenta, y de verdad No, y considéralo antes de poner un ladrillo sobre esas construcciones, porque de verdad no creo que valga la pena y no es algo que... aparte, fíjate que la idea, bueno, cada quien, ¿no? Pero la idea cuando generas una inversión es que sea algo que depende exclusivamente de ti. Es decir, no de, y sabemos que siempre va a haber factores externos que debes de tomar en cuenta y hay unos que no los vas a ver venir porque así funciona la vida, pero vamos, que construir en propiedad ajena, sea de tu suegro, sea de quien sea, no es la mejor idea porque jurídicamente no va a proceder nada. Igual, por ejemplo, con este tema de los testamentos, si te dice, es que está en el testamento, ok, lo primero que debes de hacer es ir al registro público de la propiedad y del comercio a verificar quién tiene la propiedad del inmueble realmente. La posesión también, Exacto. porque está la tía que nunca se va a ir y el que está en la casa con posesión tiene ciertos derechos, no lo puede Sí, sacar así y, nada y más. también es este tema, fíjate que lo iba a mencionar justo cuando hablamos de comprar contra rentar, que te dicen es que no es tuyo, o sea, tú como arrendatario tienes derechos y, Mucho. por ejemplo, yo se los comento porque yo sí hice valer mis derechos de arrendatario, porque en donde vivía antes tuvimos ahí una pequeña trifulca con mi arrendadora, entonces ya no soy el arrendatario soñado de ella, pero pues, o sea, trató de corrernos y yo le dije, oye, yo tengo un contrato, entonces, pues también tengo un contrato y tengo una página que me permite tener mucho tiempo, así que tú sabes si te quieres pelear conmigo, ¿no? Y justo esta es la idea, o sea, si eres arrendatario, pero te corresponden derechos y esos derechos, también, ojo, firmen contratos, por favor, revisen los contratos que firman, eso es bien importante, porque justo yo parte de lo que puedo hacer con esta arrendadora fue porque ella no había contratado a un abogado profesional para hacer el contrato, entonces el contrato estaba lleno de agujeros legales. Entonces, para mí era muy sencillo decirle, bueno, si no funciona por aquí, entonces en esta cláusula dice esto, pero acá dice lo otro. Entonces, yo siempre les recomiendo, igual, por ejemplo, con el tema de los créditos hipotecarios, contraten a una persona profesional que les explique el contrato, igual con las inversiones. O sea, si tú no le entiendes una inversión, contrata a alguien que te explique cómo está el tema de la inversión hasta que lo entiendas con piedritas y palitos. Sí es un servicio que vas a pagar, pero créeme que te va a salir mucho más barato que meterle dinero que no entiendes qué está sucediendo, porque como lo decía Warren Buffett, ¿no? Inversión que no le entiendes es una garantía de perder tu dinero. Y pues lo mismo aquí con el tema de los créditos hipotecarios, ¿no? O sea, hay que comparar, hay que revisar. Es una inversión a final de cuentas, pero por mucho más dinero. Entonces, tengan cuidado con eso. Y bueno, por favor. Oye, y la verdad, envidia de la buena, aquí es cuando quien gana menos de 10,000 pesos de forma formal, Uh -huh. tienen toda mi envidia por las super tasas que está manejando Infonavit. Aprovechenlas de verdad, porque ahí sí, ustedes casi, casi le están robando a Infonavit. Entonces, si están registrados, yo sé que hay muchas malas prácticas en los empleos y es algo que pasa en México y que no podemos ocultarlo. Pero si estás dado de alta con lo mínimo, estás cotizando en Infonavit muy por debajo, tu patrón está dando muy poquito, pero úsalo a tu favor. Si ya aceptaste que pues, Bueno, y te... revisen también su constancia de seguridad social porque mucha gente no lo ha aceptado, pero pues desafortunadamente lo vive, ¿no? Justo ayer que daba el taller de ahorro para el retiro, les contaba de un amigo mío que cuando estábamos dando el taller, pues parte práctica de eso es revisar la constancia de semanas cotizadas, ¿no? Él llevaba 7 años trabajando en un lugar, checamos su constancia, llevaba 0 semanas. No me digas. No, sí te digo, o sea, y pues no te cuento cómo No, reaccionó mi correcto, amigo. porque aparte de ganar el mínimo, no nada más pueden pedir el préstamo así, tienen que tener las semanas cotizadas, los puntos, entonces sí es muy importante que revisen todo eso,
que lo pidan a RH, si no les aparece en su recibo, pídanlo a RH. También hay una aplicación que se llama Afore Móvil, donde pueden revisar ciertas cosas. Sí. La página del Infonavit está súper fácil para entrar, para registrarse. O sea, de verdad tenemos que saber cuánto dinero tenemos, porque lo que está en el Infonavit es una tarjetita de débito que tenemos ahí con dinero y Sí, que se está haciendo nada equivalente a si lo guardáramos en el colchón. Nuestro saldo efectivamente. de subcuenta es dinero muy importante que tenemos, que nos lo van a entregar, sí, cuando Sí, nos si no llega retiremos, a suceder, cuando te valga lo 3 dan. pesos. Entonces, valórenlo y si lo pueden utilizar, háganlo. A mí me tocó ser muy afortunada y utilizar el Remodelavit, ya ahora ya no existe, que sacabas todos tus saldos de subcuenta, entonces puedes sacar todo, lo pude invertir y pues obviamente vale mucho más a que si lo Sí, hubiera dejado ahí. dejado allá. Entonces ahora con lo que estoy ahorrando, también eventualmente voy a juntar un poquito más para poder invertir en bienes raíces, ya no hay Remodelavit. Y aunque hubiera, creo que no se podía usar 2 veces, Sí, solamente no. una. Es como, Entonces, por ejemplo, también hay que entender que hay beneficios fiscales, al menos desde el lado jurídico, por correcto. ejemplo. Y por ejemplo, con el tema de la renta, yo lo que les puedo compartir como tip práctico, yo pago mi renta, pero deduzco una parcialidad de mi renta porque yo como negocio estoy dado de alta dentro de mi domicilio. Entonces, realmente, por ejemplo, pago 4,000 de renta, pero deduzco 1,800 de ese espacio, Está que es como lo que es increíble. mi oficina. ¿Mm? Súper bien, o sea, en realidad solo estás pagando, Sí, en pagas términos 4,000 prácticos menos mil estoy ochocientos, pagando, ajá, dos mil 1,200. doscientos. Ajá, 2,200. O sea, relativamente nada, Pero te por eso sale les muy digo, bien. hay que conocer, hay que ver, hay que armar estrategias fiscales, hay que saberle al SAT, etc. O sea, hay que revisar estas cosas porque al final del día son tips prácticos que es un buen dinero. O sea, la neta es que en temas de deducciones, pues oye, lo que no deducimos, o sea, por ejemplo, como dice Diana, si no hubiera usado ella el Mejoravit, si yo no hubiera usado las deducciones, es dinero que se pierde. Y el Sí, dinero cuesta un buen de esfuerzo ganarlo. Yo sé que ustedes lo saben, nosotros lo sabemos, y da mucho coraje ver que lo estás perdiendo, que lo estás regalando. Entonces, pónganse las pilas. No es una inversión muy grande, ni de tiempo, ni de esfuerzo, ni de dinero, acceder a estas herramientas, comenzar a utilizarlas, preguntar, pueden publicar en el grupo de Economía Minimalista, que ahorita les pongo el enlace para que se unan. Ahí la pueden encontrar a ella para todos los que me están preguntando sus redes y ahorita vamos a preguntarle también sus redes si es que tiene y si no, pues en el grupo. Y esa información está ahí, o sea, pero información que tenemos y no utilizamos es lo mismo que si no existiera. Entonces, hay que ponernos las pilas con ello, ¿va? sí, Miguel. Yo creo que ya es buen momento de dejar algunas preguntas. No sé si te han Sí. A ver, si preguntado tienen alguna dudas, es el cosa. momento. La duda más constante es que cuáles son tus redes. Oye, gracias. Estoy como Diana Karimen, pegada, así estoy en Facebook, estoy en Instagram. La verdad es que en Facebook tengo muchísimas solicitudes de amistad y soy malísima para darles que sí Aceptarlas. a todos, pero en Instagram me pueden seguir y ahí a todos les contesto. Esto es bien importante. Yo soy apasionada de las finanzas personales y me encanta opinar, pero soy como metiche, o sea, de verdad. Les voy a decir por qué no lo hago de forma formal, porque me gusta tanto hacerlo y lo disfruto, pero también me duele la forma en que la gente gasta su dinero y al final de cuentas no puedo hacer nada porque es su dinero. Sí, Y tiene cada quien su voluntad, o sea, lo hago con la bondad de mi corazón y también con algo de metichismo y de regañona, porque me he autonombrado la tía del grupo. Les platico un poco de Economía Minimalista. Es un grupo que a lo mejor confunde. Yo también llegué confundida, vi economía y minimalista y soy practicante, como les platiqué, del minimalismo. Que a lo mejor no ahondé mientras ahorraba para mi casa, de verdad, no compraba ropa, no compraba nada, 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 porque todo se iba a mis ahorros y a mis gastos necesarios. Entonces, entro al grupo y algunas veces me han pedido tal vez ya asesorías más personalizadas, pero no lo hago por mala onda, sino por
que me da mucho coraje que no me hagan caso y la mayoría no hace caso. Es la realidad. Nada más me siento la tía regañona. Entonces prefiero como que dejarlo en el grupo, ahí les doy mi comentario. Espero de verdad hacerlo de forma constructiva, de forma desde el amor, desde la tolerancia, desde una apertura que aunque pueda sonar como regaño, pero que también se sienta como una tía que se preocupa por ti, que quisiera que tuvieras otra visión o que vieras las cosas desde la perspectiva de mi experiencia. Sí, porque así son las tías. Ah, exactamente, por eso soy la tía, no soy la mamá regañona. No, Las y mamás la no verdad es que somos te como, quieren es muy mucho. triste. O sea, lo vimos ayer, mucha gente te quiere mucho y pues creo que es algo que siempre se aprecia cuando estamos aportando, ¿no? O sea, es como algo que sucede. Por aquí me preguntan cómo checar la constancia de semanas. Ahorita te dejo un tutorial que tenemos en YouTube. Es muy sencillo realmente. Creo que necesitas tu CURP, tu número de seguridad social y un correo, nada más. Nos dicen por acá, hablen de Fobiste. ¿Se puede unir un crédito tradicional de Infonavit con uno bancario? Sí. Sí, sí se puede. No sé si gustes platicarles un poquito de esto. Mira, de O- Fobiste no hablo porque hablaría desde la ignorancia. La verdad es que cambian mucho también sus contratos tal cual lo hace Sí, Infonavit. Entonces, la verdad, lo mejor es que se acerquen con un asesor, vayan a las oficinas. Yo sé, y lo vuelvo a repetir, que a los centennials no les gusta ni siquiera hablar por teléfono. A pero pues veces ni no quieren modo. ir a las oficinas, quieren que todo se resuelva en redes, pero ir a las oficinas a veces es tan padre. Y bueno, fíjate que ahorita que me acuerdo, te iba a contar una anécdota de un Ajá. cliente. Sí, sí, sí. Contestamos nada más la pregunta de Clau. Clau, sí se puede unir tu crédito de Infonavit con uno bancario y creo que es padrísimo lo que puedes lograr por ahí, porque puedes lograr aportaciones patronales Sí. que se van directas a aportación a capital. Entonces sí sería muy bueno que los unas, pero siempre haz números y ve qué te conviene más. Y es Este, bastante común, ¿eh? Por cierto. Sí, entonces te iba a contar porque es algo que también me cambió otra vez la vida. Te conté la primer fase de esta amiguita que me dijo, no, pues mi hermana y yo vamos a ahorrar. Ujú, Y pues yo ejecuté a la perfección su plan. Ella ujú, desafortunadamente no lo hizo y bueno, yo 20 años después sí lo logré. Y acá viene el otro, es un cliente que me ujú, encanta porque se las juega a matar. Llega ujú. otra forma de hacerte de una propiedad, son las preventas. También las Ujú. preventas son alto Alto riesgo. riesgo, sí, por Entonces, supuesto. lo que yo recomiendo es que uno conozcas bien a la constructora y la investigues Ujú, y hasta veas sus lugares físicos, vayas, estés bien, bien atento porque sí es algo de muy alto riesgo, pero también es algo muy padre porque te permite hacerte de una propiedad y poner algunas de las condiciones. ¿Cómo ujú. le hace este cliente? Pues bueno, están ofreciendo la preventa, ¿no? Y llega, quiero comprar 3. Así, obviamente no quiere comprar 3 porque no tiene el dinero para comprar 3, pero ¿qué hace? Pone sus condiciones. Una preventa por lo general lo que hacen es, y te lo voy a decir cómo se hace en mi ciudad, porque sé que en Cancún, por ejemplo, o en otros estados se hace diferente. Ujú. Acá en Guadalajara te piden un 30% de enganche y el 70% a 2 años cuando te entreguen. Entonces te dan como esos 2 años para ir ahorrando un Ajá. poquito más y ya tú decides si liquidar o si tomar un crédito hipotecario. Hipotecario. ¿Qué pasa? Llega este cliente, dice que quiere comprar sus 3 casas, sus 3 departamentos y dice, pero yo te voy a dar solamente 10% de enganche y lo demás te lo voy a ir pagando en mensualidades sin intereses. Y si quieres, si no me voy. Ajá. Claro, aquí está el tip. Se va a finales de mes, cuando los vendedores están por cerrar. Entonces, ese es un buen tip y los deja pensando. Y les dice, pero ¿sabes qué? Yo ya tengo otros depas que estoy viendo. Tienes que resolverme ahorita. ¿Qué le dicen? Señor, no le podemos ofrecer 3, pero ¿qué tal uno? Bueno, está bien, uno. Entonces, él logró hacer lo que quería, dando un poquito de bluff y utilizando el dinero que no tiene a su favor.
Entonces también piensa en las cartas, piensa en Ay, irte súper bien vestido, en ser un actor para ujú, comprar. Exige, pregunta, abre las perillas de todo, del gas, abre las llaves del agua, ve si funciona el boiler. Y tal cual, si tú ves una humedad, dile, oye, descuéntame 5,000 pesos de ahí. sí, claro. Oye, te ofrezco tanto, tírate a matar, de verdad. ¿Por qué? Porque casi siempre inflan los precios también en las propiedades para que tú les rebajes. Sí, sí, si no Entonces, les rebajas, pues gol gratis, ¿no? sí, no hay tampoco así como la super casa de ensueño con el super precio, con la super oportunidad. La verdad es que va a ser muy raro que lo encontremos. Así que yo Y mañana encuentre mi casa esa que quiero de 7 millones en 1,200,000 jamás. sí, no. Tal No, vez me la voy a encontrar en 6,800. incluso si la encuentras en 1,200,000, pinta para estafa, ¿no? Exacto. Entonces, o sea, pero tal vez le podría bajar 200,000 pesos, que Sí, dónde estaba. claro. No, y es un buen dinero, o sea, eso es Ajá. algo que hay que entenderlo. Yo creo que es bien importante también y algo que no nos enseñan y que, por ejemplo, a veces, en mi caso, creo que los papás también nos dicen que está mal como el tema de la negociación, porque al final del día, partir de la negociación es cuestionar una figura de autoridad, y al menos aquí en México, la autoridad es como lo non plus ultra, ¿no? O sea, tiene que Sí. ser así y te enseñan incluso a llegar como al banco así chiquito, como tú decías, estructuralmente. Hay una violencia arquitectónica en cómo se construye un banco, en cómo están diseñados los espacios para que te sientas chiquito y no puedas negociar. Pero cuando tú empiezas a negociar, te vas a ir dando cuenta, en primer lugar, de que no todos los límites son tan serios como tú creías. Y en segundo lugar, que hay un buen margen de ventaja detrás de una buena negociación. Y una negociación no implica que la otra persona va a perder, sino que generalmente es como llegar a un ganar-ganar, como suelen decir, y es importante hacerlo porque si te da pena o no sé qué o esto, pues al final del día es algo que va a terminar afectando el desarrollo de tu vida. O sea, no tener una capacidad de negociación sí es como uno de los atributos más importantes que deberías de tener, pues para negociar un sueldo, un aumento de sueldo, que fue nuestro episodio pasado del podcast, por cierto. También, por ejemplo, para negociar condiciones de inversiones específicas de un trabajo, etc. O sea, siempre hay que negociar. También no se quieran pasar de listos, que esa es otra cosa. Si te quieres pasar de listo, te van a cerrar la puerta en la cara, ¿no? No, pero nada pierdes. O sea, la realidad es Claro. que cash is king y aunque lo vayas a deber, pues tú traes el dinero, tú traes el préstamo y a ti te va a costar pagarlo. Sí, Entonces, claro. creo que es bien válido que expongas esto, no dejes, o sea, al menos que te regalen un boiler, al Sí, no. menos que te regalen algo, o sea, nunca sabes. No, y de que yo pierda dinero a que tú te embolses dinero mío, pues De perdóname, la acuerdo. vida funciona de una manera muy sencilla. Estas matemáticas son muy simples. Entonces, pues una disculpa, pero así es como se va a hacer, ¿no? Fíjate, nos dicen por aquí, siempre muy acertada y muy humana, la queremos mucho en el grupo, lo sabemos, Gracias. se sabe. Eh, Nos dicen por acá, conozco algunas empresas que se dedican a vender casas hipotecadas y te venden que ellos realizan el trámite y el desalojo, ¿les creemos o no? Yo creo que no, pero Pues depende de la pueden empresa. hacerlo, pero es muy alto riesgo para ti. O sea, si te están diciendo que es seguro, yo creo que no, No es porque no seguro, pueden exactamente. garantizártelo. No es seguro. Tal vez sí pueden tener éxito en el 80%, pero a mí me daría mucha desconfianza No, y en hay un tema invertir. aquí que, por ejemplo, Nassim Taleb lo habla mucho. Yo hablo mucho de Nassim Taleb porque es uno de los autores que realmente cambió mi vida y mucha de mi base, de mi pensamiento de inversión se basa en lo que él dice. Y, por ejemplo, él habla mucho de la probabilidad y el impacto, ¿no? Porque ahorita que dijiste el 80-20 me encanta porque aparte es la fórmula de Pareto, ¿no? Sí, Entonces, eh, digamos que el 80% de veces sí ganan, ¿no? Chido. Tú caes en el 20% de veces que no y el impacto de esa probabilidad para ti es altísimo. sí. Entonces, por ejemplo, yo no tomo decisiones financieras o decisiones de inversión en las que el impacto sea muy severo para mí, aunque la probabilidad de que suceda sea del 1%,
yo no me la juego. Hubo un momento en el que sí lo hacía, me iba chido, 2 veces no me fue chido, y entonces dices, no me la juego. Entonces, es como jugar a la ruleta rusa, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Y En con una mucho dinero. sí, o sea, y digamos, no son 6 balas, son 20 de 80 en una caja de 100, pero ¿cuáles son las consecuencias? Porque muchas veces vemos las probabilidades y decimos, ay, bueno, pero le pasará a alguien más. Y de pronto la vida te dice, ¿qué crees? A Tú ti te fuiste andaba buscando, guerrero de elegido. Dios, ¿no? Entonces, tengan mucho cuidado con ese tema de las probabilidades, por favor. Nos preguntan acá que cuál es el grupo. Economía minimalista. Ahorita que termine el podcast, les voy a subir y voy a compartir el grupo, no se preocupen. Ahí se los voy a dejar. Me dicen por acá, fíjate, dice, me han servido muchos tus consejos. Yo pretendía encharcarme con casa, después fue de realmente lo necesito, me conviene. Esas reflexiones fueron por comentarios acertados que haces en el grupo. He aprendido mucho de toda la comunidad, me encanta porque son muy amables y empáticos. La neta, sí, mis respetos. Siempre se lo digo a Diana y también a San, que también anda ahí. Yo amo el grupo que tienen, o sea, de verdad es como mucho amor, porque hay otros grupos, y no sé si es como un tema de finanzas personales, pero como que luego la gente es bien tóxica, ¿no? O no sé si ya somos muy Ay, ¿sabes tóxicos. qué? Nos pasamos de tajantes y severos y preferimos pecar un poquito de ser así. Desafortunadamente, siendo así, han caído personas en fraudes, en que los contactan, en que les quieren vender. O sea, es muy chistoso porque vemos un comentario de, oigan, ¿qué aire acondicionado me recomiendan? Yo vendo aires acondicionados. ¿De qué ciudad eres? O Sí, sea, sí, sí. empezamos a ver qué padre que tengan la necesidad de vender, pero no es un grupo de ventas. Ujú. O sea, y bueno, los peores son obviamente los asesores de seguros, que Uy, siempre lo digo, no me hagas lo empezar. gratis es lo más caro que se paga. Una Sí, asesoría gratis, tal cual tú lo dijiste, no es es gratis. con un beneficio financiero para esas personas. Oye, quiero terminar con unos Ujú. consejitos Sí, rapidísimos por favor. porque creo que son bien válidos y más que te has enfocado mucho en pareja. Entonces, híjole, pues la pareja es bien importante al tomar una decisión, hay que compartirlo, pero también hay que platicarlo y si van a aventarse en pareja, yo creo que véanse como súper fríos y como si fueran socios. Ujú. Entiendo que muchas personas se casan con bienes mancomunados y si ya se casaron así, pues no hay más que hacer. En mi caso, y yo siempre sugiero hacerlo por bienes separados. Nunca sabes qué puede pasar. Casi siempre pensamos en mancomunados, ay, me va a tocar lo del otro, pero también te van a tocar las deudas. Sí. Entonces, es bien importante, te puedes casar separado y especificar que la propiedad es de los dos, tal cual fuera mancomunado, Ujú. que si se muere uno le toca al otro, pero así Sí. en bienes separados las deudas se mitigan de una forma muy bonita. Sí. Entonces, todo con papelito. Fulanito dio 10 pesos, entonces 10 Un pesos más son de registro. Pa, pa, pa. fulanito. Tanto nos va a tocar si se muere uno, tanto nos va a tocar si se muere el otro. Lo pongo en pareja porque es lo más común, pero Ujú. también puede pasar que lo compramos con un hermano, con nuestros papás, Sí, etcétera. Entonces sí es bien importante amarnos, querernos, sí. pero el dinero tiene su frialdad, Cuentas claras, amistades amistades largas. largas. Entonces, no está mal si lo vemos así, tampoco hay que pecar de inocentes. Desafortunadamente, cuando lo financiero en las estadísticas es lo más relevante Ujú. en que En haya materia conflicto de en la divorcios. pareja, que cause estrés, ansiedad. De verdad, como siempre lo decimos en el grupo, no se comparen con nadie, todos van muy bien, han tomado las decisiones que han tomado en base a las herramientas que Que tenían, en base a tenían. sus situaciones de vida. Yo les platiqué la mía y les di también un contexto de lo que pasé en el momento y lo que me permitió hacerlo. Obviamente, si a mis 20 años yo hubiera tenido un hijo, hubiera sido un reto Muy muy distinto, diferente. sí. Mucho más O si hubiera complicado. tenido una discapacidad, si Ujú. me hubiera pasado el accidente antes. O sea, son muchas cosas, tantas variables que el compararnos con alguien así nada más porque, ay, tenemos la misma edad o fuimos a la misma Ujú. universidad, ni siquiera tiene Ay, sentido. y fíjate que, o sea, el tema de la comparación yo creo que es inútil porque ni siquiera te da un esquema real de lo que son las cosas. Si te No. quieres comparar,
yo te recomiendo quizá compararte con tu versión anterior, con cómo estabas hace un año, hace un mes, etcétera. También tomar en cuenta las circunstancias, porque a veces, y esto es algo que yo he ido aprendiendo conforme voy creciendo, digo, tengo 27 años, chance soy un chamaquito, pero yo creo que la vida sí suelta madrazos buenos y hay veces en las que te soltaron un madrazo y tú te quieres comparar con tu versión anterior y dices, güey, es que antes yo era así, así, pero no entiendes que quizá estás en ese momento en el que te toca estar abajo, porque también la vida es cíclica, o sea, todo es cíclico, a veces nos toca estar acá arriba, a veces nos toca estar acá abajo. Si se van a comparar, por favor, háganlo con criterios objetivos. Una pequeña anécdota, a mí me tocó una amiga que cuando yo invertía en bolsa, ella empezó a invertir y entonces me decía, es que llevo 15% de ganancia en esto, ¿no? Me decía, ¿cuánto llevas tú? Y pues ya le mandaba yo la captura y, por ejemplo, yo llevaba 35, ¿no? Y entonces una vez, pues como que muy frustrada me dijo, es que siempre me vas ganando. Y yo le dije, oye, pues yo llevo 12 años invirtiendo, entonces, pues hay una No, y pequeña tu riesgo de diferencia. perder es mucho mayor con un 35% seguramente. O Exacto. sea, O sea, y era como de, mi gestión de riesgo, mi perfil de inversión es mucho más agresivo que el tuyo, porque aparte yo tengo más experiencia, he leído más, tengo esto. Le digo, o sea, quizá deberías de compararte con personas que llevan un año invirtiendo, ni siquiera así. O sea, porque al final del día la idea no es cuánto rendimiento generas, es si tú estás cómodo, justo como con el tema de la casa, ¿no? No es si tengo la casa o no. Estoy cómodo. Tengan cuenta en esto, cuando yo hablo de cuestionar el consumo, la idea final es, ¿estoy cómodo con la vida que tengo? Si la respuesta es sí, pues, ¿para qué moverlo, no? Obviamente vamos cuestionándonos esto conforme vamos avanzando porque vamos cambiando quiénes somos, ¿no? A mí no me gusta decir soy X, sino voy siendo, porque soy un proceso. Entonces, quien era ayer no es quien soy hoy, porque hay cosas que he aprendido, etc., etc., más drástico en un año, por ejemplo. Yo luego, no sé si a ustedes les sucede audiencia, veo mis recuerdos del Facebook, bueno, del que tenía antes, ahorita de mi Instagram, porque mi último Facebook me lo tiraron estafadores. Eh, pero bueno, que en cosas felices, estaba viendo mi Instagram y veía cosas que publicaba y decía, chale, ¿no? O sea, ¿cómo publicaba yo esas cosas? Entonces, pues sí, bien importante este consejo que tú nos das. Spoiler, más adelante les voy a traer a una abogada que se especializa en temas familiares y vamos a hablar en septiembre acerca del testamento, que son dos cosas muy importantes en finanzas que tú acabas de mencionar. Justo dentro de este podcast, digo, para que no se lo pierdan, se suscriban, lo sigan, etcétera. Y bueno, a ver, una última duda, si gustas, Diana. Nos sí, dicen, claro. ¿cómo le pones límites a tus padres en cuestión de finanzas? Tengo mala calificación en buró por prestar mi nombre para préstamos de mis papás. Mira, bueno, esto parte de otro podcast, porque Sí, sí, fue un trabajo muy grande que hice en mi persona, porque sí llegué a cargar con responsabilidades financieras que no me no te correspondían. corresponden. Y me sentía súper mala hija al decir que no. Me sentía súper mala hija al decir, ¿cómo yo voy a ganar y no les voy a compartir? Pero entendí que no puedes ayudar a alguien si no te ayudas a ti primero. Ujú. Entonces, fue un trabajo, fueron algunos años de quitarme ese sentimiento de ser la mala del cuento en mi historia, Sí, pero no eres el malo del cuento, es la realidad. Siento mucho por lo que estás pasando, Joaquín. Ay, perdóname, Jacqueline. Jacqueline. Este, pero pues el primer paso es decir no. Si ya estás en el buró, ve si hay forma que puedas pagar. También, por otro lado, el entregar dinero a tus papás de corazón, que te nazca y que no te comprometa, es como tirar agua en una regadera, te vuelve a caer, de verdad. Quien ayuda a sus padres también le traen beneficios, pero una cosa es ayudar de Ahora, corazón y algo que no te represente un ujú. problema, a otra, como ya en tu caso, Jacqueline, No, pues que caíste en algo malo. Lo siento sí, mucho, de verdad. Trata de hacer conciliación. Tampoco tiene nada de malo estar en el buró, simplemente no vas a poder pedir préstamos, pero te van a hacer más caras. puedes tratar de negociar la deuda o si es una deuda que no es tan grande, pues tratar de pagarla Sí, y no volverlo a hacer. Ya no vuelvas a prestar tu hay que nombre nunca. aprender de la experiencia. Yo lo que te diría, Jacqueline, en primer lugar,
es el viernes pasado hablamos acerca de poner límites en relaciones, pero los límites no se aplican solo a relaciones de pareja, también aplican a la familia, que puede ser algo muy incómodo y lo tocamos en el episodio porque la forma en la que concebimos la familia en México es como muy como Encanto, Coco, así, ¿no? Entonces, luego te contesto el comentario con el enlace del podcast, chance te sirve, espero que sí. No es lo mismo, como dice Diana, dar un gasto a mi familia porque a mí me nace donde yo te doy el dinero que pues yo quiero darte realmente a permitirte afectar una cuestión de crédito mía. Y si lo van a hacer, que no se los recomiendo, pero ya, si lo van a hacer porque sé que muchas veces no hacen caso, lo que yo les recomiendo es abrir una tarjeta adicional para estas personas desde su cuenta de crédito y esa tarjeta adicional toparla al tope de gastos que ustedes van a permitir. ¿Por qué? Porque esto sí lo he visto dentro de consultas. Al final del día, las tarjetas de crédito te permiten generar tarjetas de crédito adicionales sin mayor costo. En la mayoría, también chequen ese tema de las comisiones. Y ahí tienes un control del gasto que están haciendo. Digo, reitero, el consejo es no lo hagan, por favor, pero si lo van a terminar haciendo, pues mínimo así van a tener un control de los gastos. Tienen también, por ejemplo, algunas tarjetas en las que tú apruebas los cargos que se están realizando. Entonces, también puedes decirlo. Obviamente te van a salir con el gancho emocional de es que no me gusta que tú me estés aprobando esto, no sé qué, pues también se vale que tú le digas a tu familia, oye, pues entonces, si quieres independencia, pues independízate, ¿no? Que es lo mismo, por ejemplo, cuando a mí me pasaba recientemente con una amistad que me decía, es que no me gusta como mis papás, y una amistad chiquita, ¿no? De 29 años, que me decía, no me gusta como mis papás, están tratándome y no sé qué. Yo le dije, pues independízate, porque la verdad es que yo sí, o sea, yo sí creo que si estás tú en la casa de tus papás, tienes que respetar sus reglas, aunque a ti no te parezcan, porque es su espacio y se acabó. Así, y le dije, o si no da gasto y pues paga el equivalente a una renta, háblalo con ellos y pues quizá ahí tengas más derechos, más tema de decisión, etcétera, ¿no? Pero bueno, Jacqueline, la idea es que pues sí aprendas a poner ese límite amorosamente, empáticamente. También entiende que quizá tus papás o quien sea no lo... Normalmente cuando ponemos límites la gente no reacciona de la mejor manera, pero pues tienen que entender y tú también tienes que entender lo que los límites generan relaciones sanas. Si no hay límite, no puede existir una relación sana. Perdón por echarme el comercial, pero justo fue el tema del último podcast que tuvimos de Tu Godín del Amor, que fue límites y acuerdos en las relaciones, pues quedó como anillo al dedo. Y no sé si gustes Perfecto. darnos un último consejo, una última o despedida, no sé, Diana, Bueno, por favor. les quiero platicar que mi sueño dorado es, conocí a una señora que sus hijos le dicen el nopal y pregunté por qué le dicen el nopal, porque cada día le encuentran más propiedades. Es una Ah, señora que pues se dedicó a eso, a estar adquiriendo propiedades, a ver por ella misma, por sus hijos. Entonces digo, yo quiero ser el nopal. Es una de mis metas. Al final de cuentas hago esto con amor, con cariño, para mi yo del futuro, ujú, para retirarme con una pensión digna. O sea, más allá de la ambición que sí la tengo o sea, no me da miedo decirlo, yo creo que todos estamos aquí porque nos preocupamos por el dinero y lo ujú. queremos y lo trabajamos. Entonces, eh, más allá, tampoco creamos que vamos a hacer ese 1% que nos venden, ese Warren Buffett. O sea, seamos cuidadosos con nuestras decisiones porque a lo más que vamos a llegar, y digo, qué padre que llegáramos a mucho más, pero a lo más que podemos aspirar y que sí es realista es a cuidar a nuestro yo del futuro. Sí. Entonces, creo que es bien importante el hacer los números y ver también si hace sentido el comprar propiedades que te dejen una renta para vivir de eso o si mejor inviertes ese dinero en otros instrumentos de inversión para que tengas una vejez digna, que Ujú. es de verdad porque te tienes que preocupar más allá de tus hijos. Sí. No, y al final, o sea, recuerden siempre, por favor, que es una decisión personal. O sea, en este caso, por ejemplo, Diana encontró el camino en los bienes inmuebles porque lo ama, ¿no? En mi caso, yo creo ingresos pasivos, ¿no? Hay personas que invirtiendo, hay otros que le meten a su negocio,
hay otros que se dedican a capacitarse súper bien para obtener ingresos de salarios muy, muy, muy top, o sea, tienen empleos muy, muy, muy arriba. Cada quien tiene que encontrar su camino, no es un copia y pega, o sea, depende de ti, de tus circunstancias, capacidades, o sea, todo esto tú tienes que cuestionarlo y pues al final del día la idea es que lo terminen teniendo, ¿no? O sea, porque pues si copian ahorita la fórmula de Diana y después se dan cuenta que pues no les gustan los bienes raíces, pues qué tipo No, de... que se endeudaron de más y no están dispuestos a, Sí, pues, asumir llevarse, surfearse esa deuda. O sea, no, sí, sí, no sí, es lo mismo para diferentes personas, diferentes circunstancias. Entonces, sí es bien exacto. importante. Y bueno, si quieren Ujú. invertir también en bienes raíces, están las fibras, que pueden hacerlo desde cantidades muy chiquitas. O sea, Sí, hoy lo que platicamos más es como una casa para vivir, para que sea tu patrimonio. Pero, pues bueno, quedan tantas cosas al aire, el poder luego también tener ingresos de rentas de otras personas, sí, sí, sí. que también son buenísimos y hay gente que no le gusta estar cobrando y tú te llevas ese 10%. Entonces, digo, hay mil conversación. Muchas gracias, Miguel, por el espacio. Un gustazo ahora estar del otro No, lado. Ya me había tocado entrevistarte a ti. Mil gracias de verdad a todos por sus bonitos comentarios. De verdad que los estimo. Cuando les doy un consejo, tómenme como su tía. Ojalá que no sea muy regañona, pero lo hago de corazón desde mi experiencia y también cuando hablo de la ignorancia, pues lo especifico porque no conozco todo en esta vida. nadie. Pero bueno, más adelante, pues ya sabes, aquí tienes tu espacio, aquí están abiertas las Gracias. puertas para ponernos de acuerdo de otros temas, porque creo que hay mucho que podemos hablar. Digo, finalmente, como nos dicen por aquí, ¿no? Nos dicen, en mis tiempos no había esta información y bueno, a mis 51 quiero aprender, justamente. La idea de este podcast, de este espacio, de la página, del grupo, pues es ayudar a que aprendan, ¿no? Entonces... Al contrario, gracias a ustedes que nos están viendo. Acuérdense, dejando like, comentando, compartiendo, etiqueten a alguien que saben que le interesa este tema. Creo que a veces es tan fácil compartir, pero nos lo quedamos, ¿no? Entonces, no hagan eso, no sean egoístas y menos del conocimiento como este que pues es gratuito. Les dejo ahorita el enlace al podcast porque tenemos y vamos a tener más temas, incluyendo otro en el que vamos a repetir con nuestra querida Diana, porque ya vimos que les interesó mucho estos temas. Y bueno, cuídense mucho. Yo soy Miguel Calocas, soy fundador del proyecto Godín Financiero. Hasta la próxima. Si gustas despedirte, Diana. Muchas gracias a todos, un gustazo de verdad y mil gracias a ti, Miguel, por el espacio. No, no hay nada que agradecer. Acuérdense que el grupo se llama Economía Minimalista. Ahorita se los pongo en comentarios para que vayan y se unan. Nada más lean las reglas, porque si no las Sí, respetan, les van a dar cuello, si ¿eh? no las leen y si no contestan de acuerdo a lo que preguntamos, Facebook directamente los Lo elimina. saca. Y los administradores somos tíos muy regañones y muy severos, entonces tengan cuidado. Pero bueno, muchas gracias por estar aquí y ya se les advirtió, así que bajo advertencia no hay engaño. Hasta la próxima.